¿Qué tal? Muy buen día, muchas gracias por estar en ARN, al ritmo de la noticia, en este espacio dedicado al seguimiento del pulso de la sucesión presidencial. Es un espacio donde se tratan los temas que están en la agenda del México político en la actualidad. Acompáñenos en los próximos minutos para informarse de las noticias del evento político más importante de México. Recuerde suscribirse, dar like y sonar la campanita para apoyar y continuar con este espacio informativo. Muy buenos días, Juan. Buenos días, Carla, ¿cómo estás? Muy ¿Qué bien. tal el frío? ¿Ya es menos? Ya es menos, ¿no? Hoy No, amaneció pero de todas un poco maneras, más, sí. ¿no? Sí, está medio con neblina, así medio nublado. Sí hace algo de frío, pero no como Sí. ayer, ¿eh? No, ayer sí estaba bárbaro. Ayer, miércoles. Ayer miércoles. Sí, no, pero Justo. hoy jueves. Así es, jueves 14 de diciembre, que Sí, ya va. falta poquito para Navidad. Sí, ¿verdad? Falta poquito. No, las piñatas empiezan el sábado. Ya el sábado, sí es Sí, cierto. la Ya venden primera ponche y posada. posadas, sí. Las posadas. Qué bonitas tradiciones en México, ¿no? Sí, es muy bonito. Yo he hecho varias crónicas sobre diciembre. Ay, muy bien. Son muy padres. Bueno, pero ahora sí, vámonos a la información, porque hay que recordar que en el mundo laboral en México se ha tenido un cambio de 360 grados tras una política oficial y empresarial que no es el momento, que no se puede, que no están las condiciones para llevarse a cabo de casi 40 años. Sí, es lo que decían todos los empresarios. Así es. No se puede, no están dadas las condiciones, no hay dinero, hay crisis, en fin. Pero Así es. después de 2018 se les Justo. apareció el diablo, ¿no? Así es, pero bueno, para hablar sobre este tema tan polémico, tan cuestionado, no tan debatible también, Sí. tenemos ya en la línea telefónica al especialista en temas laborales e integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, al abogado Diego García Saucedo. Muy buenos días, abogado, muchas gracias por estar con nosotros en su espacio AR Noticias. Hola Carla, hola don Juan, muy buenos días. Al Buenos contrario, días, gracias buenos por la días. invitación. Gracias. No, al contrario, qué gusto tenerlo, abogado. Pues platíquenos un poco de este tema que, bueno, a todos nos incumbe, ¿no? Porque una vez que se dio a conocer el aumento del 20% que tendrá el salario mínimo a partir del 1 de enero del 2024, ¿cuál sería el panorama del marco legal del sector laboral en México? Claro, mira, pues era un aumento de esperarse. La verdad es que durante todo el sexenio ha habido aumentos agresivos, llamémosle, por sus altos porcentajes. Uh-huh. Esto pues guarda ventajas, desventajas, situaciones de bien y situaciones de mal. ¿En qué sentido? Pues bueno, yo creo que nadie vamos a discutir el hecho de que tenemos un salario mínimo en general todavía por debajo, sobre todo de nuestros socios comerciales, que son los que más presionan las reformas laborales, le hace Estados Unidos y Canadá, uh-huh, y los tratados comerciales. Y pues bueno, si lo analizamos o lo comparamos así, definitivamente todavía estamos muy lejos de empatarlos. Sin embargo, aquí hay un concepto primordial que siempre tenemos que subrayar antes de presumir un aumento cuantioso al salario mínimo. Y el primero es la informalidad. Okay. ¿Por qué la informalidad? Conforme a las últimas estadísticas que tiene el INEGI sobre ocupación laboral, tenemos una informalidad de más del 50%. Esto quiere decir más de la mitad de la población económicamente activa pues no paga impuestos, no hace declaraciones, no da de alta a sus trabajadores, o son trabajadores independientes que no se inscriben al IMSS, bueno, un montón de etcéteras. Uh-huh. Venimos de un año con muchísimas reformas laborales y obviamente este aumento podría desmotivar para el tema de abrazar la formalidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas cuestiones que están, entre comillas, indexadas al aumento del salario mínimo. Esto quiere decir, se incrementan impuestos, se incrementan cuantías de las cuotas obrero-patronales y, bueno, un montón de etcétera. Si también consideramos que más del 80% de los patrones formales son micros y pequeños empresarios, pues insisto que es donde se hace
la bola de nieve de la maquinaria de obligaciones que la mayoría de los patrones no están capacitados para asumir. Entonces, bueno, ese es un punto. El siguiente concepto a subrayar es la inflación. O sea, realmente pudiéramos ver como que el 20% es un muy buen aumento, pero desde mi óptica solo está sirviendo para empatar a la inflación, no para superarla. ¿Esto qué quiere decir? Que se supone que estos aumentos de esta cuantía están siendo para aumentar, o se están dando para aumentar el poder adquisitivo, situación que no está sucediendo, porque realmente ganas más, pero te alcanza para exactamente lo mismo. Entonces, ahí son conceptos a subrayar. Yo creo que el aumento tiene que darse, pero de manera siempre más responsable y viendo primero por los controles de inflación, no tanto porque ahora el patrón tenga que pagar más, ¿no? Abogado, vamos por partes, porque usted acaba de dar todo un universo así en 2 minutos, abogado. Veamos, muy bien. ¿Cómo Carla hizo una introducción de que 40, 30 años no se había aumentado el salario de esta manera, porque siempre aumentaban 1 peso, 2 pesos mensuales? Realmente porque nunca estaban las condiciones dadas, porque nunca tenían dinero, porque realmente iba a crear un problema inflacionario, como usted bien lo dice, pero realmente pues teníamos a los empresarios más ricos y tenemos a los empresarios más ricos del planeta aquí en México. ¿Cómo es posible esas contradicciones? Primero, ¿en cuánto estaba el salario mínimo al iniciar esta administración y cuánto va a estar a partir del 1 de enero de 2024, abogado? Claro, pues empezamos con un salario mínimo este sexenio de 88 pesos, si no mal recuerdo. Sí, 88.90 por ahí. Sí, 88, 89 pesos más o menos. Así, pues sí ha tenido un incremento pues como del 150%, ¿no? Sí. Más o menos, sí. Si las matemáticas no me fallan ahorita. Pero bueno, también si lo vemos como, insisto, como el tema del poder adquisitivo, también cómo se han incrementado los precios de los productos básicos, ¿no? Entonces, sí. Yo digo que, insisto, está bien porque sí necesitamos aumentar el salario mínimo. Usted me dice, tenemos a los empresarios más ricos del mundo. Pues sí, podría ser, pero no son los que dan la mayoría del empleo. Y eso es lo que hay que subrayar. Si tuviéramos la mayoría de los patrones, digamos, de los grandes patrones, fueran los que dieran la mayoría del empleo formal en el país, pues mi opinión sería otra, ¿no? Que no se confunda, al final del día yo apruebo que el salario mínimo esté creciendo, pero insisto que debería de ir acompañado de políticas para bajar o controlar la inflación. Sí, porque de acuerdo a la organización, a la OSD, pues tenemos el salario más bajo de todos los que son socios de ahí de la OSD, abogado, porque realmente, y además en América Latina también tenemos uno de los salarios más bajos, salarios mínimos más bajos, porque no querían aumentar el salario para nada. Sí, claro. ¿Sí? Pero también una realidad social, insisto, esta es social. Es que la mayoría de la gente no gana el salario mínimo. Esa es una realidad, gana arriba del salario mínimo. Entonces, también podría ser que si incrementamos demasiado, porque es una realidad, insisto, social en nuestro país, no es tanto que queramos disfrazarla o justificarla, ¿no? Sí, abogado. Pero entre más gente o entre más pegado sea el salario mínimo a un supuesto incremento, va a haber menos gente que gane arriba del salario mínimo. No sé si me explico, es una consecuencia natural administrativa financiera, ¿no? Claro, sí, muy bien. Entonces, ¿cómo van a quedar los salarios de esa gente que gana un poquito más arriba del salario mínimo? ¿Es obligatorio aumentarles también a partir del 1 de enero? No, esa es una duda muy buena porque pues está muy permanente en la psique del trabajador. Hay que ser bien claros. El salario mínimo es el salario que por ley el patrón tiene que pagar
valga la redundancia, como mínimo. O sea, cualquier salario por debajo de eso sería ilegal. Y sin embargo, cualquier salario por encima de ello sería potestativo del patrón. Esto quiere decir, si yo gano 500 pesos diarios y me entero que aumentaron 20% el salario mínimo, no quiere decir que automáticamente me van a aumentar el 20%. ¿Por qué? Porque yo estoy arriba del mínimo y la obligación del patrón es pagarme el mínimo general vigente. Salvo que ya entre, por ejemplo, en las tablas de salarios mínimos profesionales, que ese es otro cantar, y bueno, sí también tengo que estar empatado a lo que marque esa tabla. Eso que usted comenta sí genera muchas controversias, sobre todo en revisiones contractuales de contratos colectivos de trabajo, me refiero, porque muchas veces insisto, la psique del trabajador, el grueso de los trabajadores tiene como que en la mente que me tienen que aumentar el 20%, y cuando hacen un pliego petitorio para revisión de contrato colectivo de trabajo, piden el 30, 40%, 20, 30, o sea, que mínimo sea lo mismo que se aumentó el mínimo, cuando en realidad haber obtenido un incremento del 10%, cuando en su tabla de escalafones tienen un salario mínimo de 500 pesos al trabajador sindicalizado que acaba de ingresar, realmente son condiciones que están por encima de la ley. Claro. Y en estricto sentido no hay obligación patronal para otorgar el mismo aumento, ¿no? Claro. Muy bien, muy interesante que lo sepa la gente. Claro. Abogado, ¿y qué hay de, por ejemplo, estos programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, donde también se van a ver beneficiados por este aumento salarial, ¿no? O sea, pareciera que también, no digo que así sea, pero ahorita que ya vienen las elecciones, ¿no? Qué interesante que este sector de la población pues se va a ver beneficiado también, ¿no? Pues muy seguramente, pero más bien por lo que comentas de situaciones políticas electorales, porque no hay una legislación y normatividad que marque que está ligado el aumento del salario mínimo a estas becas o montos otorgados por cuestiones de programas sociales. Un ejemplo también puede ser las pensiones, ¿no? Tanto las pensiones que se ganan por haber obtenido el retiro, por ejemplo, en el IMSS, en el ISSSTE, o incluso estas pensiones que se dan de estos programas tipo el bienestar, pues no van a aumentar exactamente el mismo porcentaje que aumentó el salario. Y no es pues ni incorrecto, a lo mejor incorrecto, dependiendo, ¿no? Si que quisiéramos cuidar más a la población, claro, pero realmente no hay obligación de dar el mismo porcentaje de aumento, porque no es un salario, es un apoyo, ¿no? Un beneficio social. Claro. Sí, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo va a quedar el salario mínimo a partir de enero, abogado? Pasa de 207 pesos diarios, ¿no? De 207.44 por el 20% sube a 248.93. Diario, por una jornada de 8 horas. Por una jornada de 8 horas. Entonces, mensualmente, ¿cuánto va a percibirse ya como salario mínimo? Bueno, como salario mínimo siempre tenemos que multiplicar. Si lo vamos a ver como mensual, obviamente, pues hay meses que tienen 30 días, hay meses que tienen 31, pero para efectos de cálculo ágil, sí, y como lo marca la ley, siempre va a ser por 30 días. Sí. ¿Vale? Entonces multiplicamos 248.93 por 30, nos arroja 7,467.90. 7,400.67. Claro. Punto 90, ¿verdad? 7,467.90. Ah, ok, claro. Muy bien. Entonces, la gente va a ganar, aquella que gana el salario mínimo a partir del 1 de enero, 7,000. ¿Los puede repetir otra vez, abogado? 7,467.90. Ah, muy bien. Oiga, y otra pregunta para estas fechas, el aguinaldo, el apreciado y siempre esperado aguinaldo. ¿Cuándo es la fecha límite para que el trabajador tenga su aguinaldo? La fecha límite es el 19 de diciembre. ¿Por qué el 19? Si buscamos en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, dice antes del 20. Eso hay que tenerlo claro porque
En el aguinaldo hay que aclarar muchas cosas. Se han hecho muy mala información, desgraciadamente, por parte de la mismísima Secretaría de Trabajo y Previsión Social, porque lanza banners en sus redes sociales donde dice varias cosas. Dice, tienes hasta el 20 para pagar el aguinaldo. No, realmente es hasta el 19 porque la ley dice tajantemente antes del 20. Esa es una regla, ¿no? La segunda regla, tienen que ser por lo menos 15 días de salario si trabajamos el año completo. Si no trabajamos el año completo, su parte proporcional. Esto se saca fácilmente con una regla de 3, ¿no? Entonces el mínimo es una quincena. Una quincena, 15 días. ¿Sin sobresueldos o el sueldo base? Sobre el sueldo netamente percibido. Ok, muy bien, abogado. Y en otro de los temas también laborales, por último, abogado, del home office, que es muy de moda ahorita en todo el mundo, en particular también en México, que casi no se cumple, ¿no? Los empresarios o la gente que contrata a gente de home office casi no cumple con la ley, ¿o sí lo cumple, abogado? Bueno, es un tema complejo porque realmente el capítulo de la ley lo tenemos desde enero de 2021, precisamente cuando la pandemia estaba en su auge y la mayoría de la gente estábamos trabajando desde casa, o en el mejor de los casos de una forma un poco híbrida. Pero cuando se emite en el Diario Oficial de la Federación el hecho de que se va a adicionar este capítulo en la ley, también marcan sus transitorios que iba a haber una norma. Esta norma se tarda muchísimo más de lo que marcaba el transitorio en emitirse como proyecto. Luego se tarda muchísimo más en emitirse como norma. Esta norma pues la tenemos por fin, prácticamente 2 años después, en este mes. Esta norma nos va a servir para esclarecernos y puntualizarnos cuáles son las obligaciones que tienen tanto trabajadores como patrones respecto a esta modalidad mal llamada home office. Y digo mal llamada porque pues, si nos vamos a la estricta traducción, home office quiere decir trabajo en casa. Sí. Y el capítulo de teletrabajo y la norma nueva 037 de la Secretaría del Trabajo nos da la posibilidad y la opción de elegir lugares que no sean necesariamente nuestra casa para realizar las labores remotas. La mayoría de la gente evidentemente lo va a hacer desde casa, pero no es tan simple. Número 1, tiene que haber contratos que estipulen que es voluntad de ambas partes estar bajo esa modalidad, y el patrón tendrá que verificar que el lugar que está proponiendo el trabajador cumple con los requisitos de la norma. Quiere decir que haya buena iluminación, que haya buen espacio, que haya playa, que haya una palapa, ¿no? Ese, por ejemplo, es un punto muy importante, porque dicen, eso quiere decir que me puedo llevar mi laptop a Cancún. Mucha gente lo hace en el mundo, no, realmente, porque vamos a pensar que te ocurre un accidente, cualquiera que sea, de trabajo o no. Cuando tú hagas el reporte en el IMSS para solicitar tu incapacidad, pudiera ser que estás cayendo como trabajador en un engaño hacia el patrón. Exacto. Porque tú no tenías autorizado irte a Cancún a trabajar. Entonces el que está incumpliendo es, en ese ejemplo, el trabajador. Y es de puntualizar mucho, porque eso va a regir las reglas acerca de accidentes de trabajo, de accidentes de trayecto. Ejemplo, tú puedes proponerle a tu patrón, oye, yo quiero trabajar en un de estos famosos de moda coworking, ¿no? Y me queda a 3 cuadras de mi depa. Entonces, si tú te trasladas de tu depa a ese coworking, en esas 3 cuadras te caes y te tuerces un dedo, sí va a ser considerado accidente de trayecto, porque ibas de tu casa a tu, entre comillas, centro de trabajo. Sí. Por eso es que sí es muy importante que se contemple lo del lugar de trabajo, ¿no? Otra gran obligación, pues, es que el patrón provea de los recursos, de las herramientas de trabajo necesarias, laptop, escáner, webcam, lo que se necesite para el desempeño, ¿no? Y todo esto tiene que estar registrado, porque el cumplimiento normativo pues está sujeto a una valoración que se hace a través de las inspecciones federales del trabajo, y evidentemente la Secretaría no va a poder vigilar cada coworking o cada hogar de trabajador, y más bien va a inspeccionar el resguardo documental que tenga el patrón.
Otro punto muy importante es que este capítulo, cuando se emite, marca que el patrón deberá cubrir de manera proporcional los gastos de luz e internet, pero la norma que llega tardísimo nunca aclara cómo vamos a determinar esta proporcionalidad. Exacto. De tal suerte que lo que se recomienda que hagan los patrones es que cuando hagan o esta migración a esta modalidad o se firmen los contratos, ahí se estipule un monto que acuerden entre ambas partes. Claro. Muy bien. Abogado, y el tema también de la semana de 40 horas, ¿qué es lo que está pasando? Porque vemos mucho en las redes que la gente quiere esto de las 40 horas, pero por otro lado hay quienes se quejan porque piensan que van a ganar menos al trabajar menos, ¿no? ¿Cuál es el escenario que usted ve? Bueno, es muy importante aclarar que no se ganaría menos. Al final del día nadie podría ganar menos del mínimo, como ya lo comentamos, independientemente de que esta reforma viera la luz pronto. Okay. Yo creo que es una reforma necesaria. Como bien comentaba don Juan, pues somos de los miembros de la OCDE que no estamos muy empatados en cuanto a derechos laborales con el resto de los miembros. Y una cosa de ellas es que somos de los países que más horas trabaja, al menos estipulado en ley y al menos estipulado por semana. Yo creo que nadie se va a resistir al cambio. Es algo que tanto patrones como obviamente trabajadores ven bien. Sin embargo, yo creo que la apuesta patronal y que yo estoy de acuerdo es implementarlo de manera paulatina. ¿Por qué? Por varias situaciones. Va a haber muchas cosas que ajustar. Pensemos en trabajadores como despachadores de gasolina o meseros que sí quieren trabajar 6 días porque realmente su ingreso fuerte son las propinas, por ejemplo. Y esta situación pues se va a tener que implementar tanto de un lado como del otro para distribuir turnos, para ver si se pagan horas extras, si se contrata gente adicional, etcétera, etcétera. En países, por ejemplo, como Chile, hablando de Latinoamérica, no hace mucho que se implementó una reducción importante de jornada laboral. Me parece que ellos bajaron de 46 a 40. Y lo hicieron en un modelo de 5 años, reduciendo así como 1.5 horas, 2 horas cada año. O sea, había uno de 1.5, uno de 1, no sé ahí la aritmética cómo la concluyeron, pero la implementación se dio a lo largo de 5 años, de tal suerte que la adaptación fue muy sencilla. Se logró el objetivo de trabajar menos horas, obviamente no se reducieron salarios ni nada, y operativamente los patrones pudieron asumir la nueva logística, digamos. Ok, muy bien. Abogado, ¿algo más que nos quiera compartir? Pues no, habrá que estar muy atentos precisamente a esta reforma de la reducción de jornada. Yo creo que después incluso será más importante que el tema de las vacaciones que hubo el año pasado. Se dice que se va a meter a votación en febrero del próximo año. Va a ser algo que va a funcionar como bandera política, como negociación de salarios mínimos, que va a afectar a todas las empresas que tengan contratos colectivos de trabajo, porque seguramente va a repercutir en su clausulado y van a hacer revisiones pues muy controversiales. Entonces sí, hay que seguir muy de cerca en qué estado está esa votación y esa reforma. Muy bien. Diego García Saucedo, especialista en temas laborales e integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo. Muchas gracias por estar con nosotros en este su espacio AR Noticias. Es un gusto, que estén muy bien. Gracias, abogado, que esté bien, buen día. Hasta luego. ¿Qué tal? Muy interesante, pues ¿no? Muy interesante. Digo, es un tema que ha dado mucho de qué hablar, entre el aumento del salario mínimo, que si las 40 horas, o sea, creo que esto nos incumbe a todos, ¿no? Sí, una vez platicando también con el abogado, Diego García Saucedo, él platicaba, dice, es que la mayoría del empleo lo crean las pymes. Las pequeñas y medianas empresas, sí, entonces, ¿no? ¿cómo es posible que sea el mismo rasero para las grandes empresas que para las pymes, ¿no? Sí. No puede ser, porque muchas pymes apenas... Pero es injusto, ¿no? Porque vemos las transnacionales, Juan, ¿cuánto gana un empleado en Walmart de Estados Unidos y cuánto gana un empleado en Walmart de México, ¿no? Sí. O sea, es
abismal la es diferencia, abismal, sí. gerencial y todo. Todo, o sea. Sí, pero en este caso de lo de las pymes, es que muchas veces, pues nada más tienen para contratar si contrataban a 3, nada más van a tener para contratar a 1. Claro. Entonces, si ellos son los que generan la mayoría del empleo, va a haber una disminución de empleo en el país por este tipo de problemas. Es a lo que se refiere el abogado, ¿no? Que puede haber ese escenario de pérdida de fuentes de empleo formales. Formales, claro. Formales, porque informales el 50%, bien lo dijo el abogado, pero realmente es algo que se provocó a principios de este siglo, con el foxismo. Dice, pues, está bien la gente trabajando en la informalidad, que continúe. Claro, pues es que ha sido todo... Son menos problemas, ¿no? Así es. No se genera una presión ni a los grandes empresarios, claro, ni al Estado, ¿no? Menos pensiones, menos prestaciones. Así lo veía, ¿no? Vicente Claro. Fox, nuestro gran presidente del 2000-2006. Sí, pues no tengo problema, pues que sigan en la informalidad. Y ahí se creó un problema gravísimo que se agigantó, se creció y crecieron Claro, que tampoco hasta ahorita nadie lo ha podido contener, ¿no? El mercado informal, porque no solo genera mucho dinero, sino que se presta muchas cosas. Ahora la gente que está en la informalidad, los ambulantes, pues si ganan 1,000 pesos diarios, ¿tú crees que se van a ir a trabajar por 248 pesos diarios en una jornada de 8 horas? No, tienen que revertir, tienen que ver la forma de revertir, cosa que no se ha podido hacer. Así es. En los últimos 23 años, ¿no? Claro. Gracias a Fox. No Vox, a Fox. Pues bueno, continuamos con la información y nos vamos a ver las primeras planas, Juan, de los diarios de circulación nacional. Vamos, como siempre, comenzamos con el periódico El Universal, que destaca en su primera plana: autorizó gobierno a DEA entregas controladas de cocaína en México, al igual que con Calderón, en sexenio de Andrés Manuel, se dio luz verde al tránsito con el fin de desmantelar grupos delictivos sin resultados. Así lo revelan los narcofiles. Durante el gobierno del presidente López Obrador, pues se otorgaron permisos para el tránsito o destino de 54 toneladas de cocaína y $5 millones de procedencia ilícita, según exponen algunas cartas enviadas por las agencias estadounidenses de la DEA, el ICE, a la Fiscalía de Colombia, que no es un tema menor, es algo bastante grave, pero bueno. Otra de sus notas que destaca el Universal es: darán marcha a Tren Maya con obra inconclusa. ¿Qué tal, Sin terminar las estaciones y con incumplimientos de los acuerdos firmados con la población, el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugurará mañana su megaproyecto ferroviario. En un recorrido hecho por el Universal, se constató que hay vías inconclusas y, como siempre, se entregan obras que no se han terminado. Eso se ha dicho cualquier cantidad de veces en la conferencia de Andrés Manuel, que nada más se va a inaugurar de Campeche a Cancún, que las demás todavía van a esperar, porque ¿y por qué no se esperan a concluir todo? ¿Tanta es febrero, la urgencia? marzo. ¿Tanta es la urgencia del tren? Pues por la fecha que dijo Andrés Manuel de que fuera este diciembre de que se iba a inaugurar. Bueno, pues se está inaugurando una parte. ¿Sí? Sí, malo que le faltaran rieles o... Ay, sí, no sé, mira, ya ahí sí no lo sé. Y bueno, sí, que tú dijeras, híjole, se puede caer el tren de Campeche a Cancún. Se les cae la línea 12, que no se les caiga el tren. ¿Cómo ves que se agotaron los boletos? Están bien caros. ¿Cuánto cuestan? 1,000 y tanto. 1,800, casi 2,000 pesos. Pero para el alto turismo, ¿no? No sé, barato no está. Hay dos precios, Ajá. ¿no? El otro es 1,040. Pues tampoco está barato. Pero pues, de un trayecto de Campeche a Cancún. Así como que la gente local viaje en el tren, no creo, Es pero de alto turismo. Y turismo simple. Ya veremos. Y como es puro para extranjera. Ajá, para puro fifí. Sí. Para los fifís que tanto odia el presidente. Está bien. Sí, pues hay que sacarles algo, ¿no? Pues ya veremos.
Y bueno, otra nota, la oposición frena nombramientos de ministra y fiscal de la Ciudad de México. Más adelante vamos a hablar del tema porque estuvo muy jaloneada esa sesión, que por cierto la reventaron. Ajá. Entonces, bueno, más adelante el mismo Morena lo reventó. Sí, los mismos Morenos lo reventaron, pero bueno, extorsiones de la familia golpean a los floricultores. Siguen dando de qué hablar el crimen organizado con el tema de las extorsiones, derecho de piso y todo esto, ajá, porque floricultores del municipio como Villa Guerrero, Tenancingo y Coatepec, sí, donde tiene presencia la familia michoacana, han cerrado sus viveros cambiando de cultivos por las extorsiones, pero desafortunadamente esto no cesa. Sí, sigue siendo gravísimo lo que pasó en Villa Guerrero hace algunos meses. Sí, Villa Guerrero, en el Estado de México, Villa Guerrero, el municipio de Villa Guerrero, era así como que el paraíso de la flor. Hay un lugar, un pueblo entre Villa Guerrero y Tenancingo, que también son floricultores, que se llama Santana. Okay. También logró florecer en cuanto a la floricultura, y son los 3 grandes lugares de ahí del Estado de México que traen para acá su flor. Claro. En Jamaica, en la central. Calabastos también. También hay lugar en la Nueva Jamaiquita, ¿no? Sí. Ahí llegan todos los floricultores, pero ya después se extendió, vieron el éxito de Villa Guerrero y se extendió a casi toda esa zona, ¿no? Okay. Hasta a Ixtapan del Asalto, Natico, los pueblos aledaños, y hasta, no, Tenango no, porque es zona fría. Ok. Y ahí no. Okay, no, pero sí. Conozco bien esa zona. Sí, ya me di cuenta. Es que además viví 3 años en Tenancingo. Ok. Viví 3 años, conozco muy bien toda la región. ¿Sí? Muy bien. Y bueno, el dólar amanece a 17,71 al menudeo. Son las notas que destaca el Universal en su primera plana. Muy bien. En Reforma, la de 8 columnas de este diario, dice: frenan a Godoy. Se resiste oposición a ratificar a la fiscal de la CDMX. Las intenciones de Morena por prolongar hasta 2028 el mandato de Ernestina Godoy en la Fiscalía de la CDMX chocaron con una cortina opositora, incluso hasta de Movimiento Ciudadano, ¿verdad? Que mucha gente pensaba que ya iban a votar junto con Morena. Así es. Pero no se dio el consenso. Además, el PAN condicionó su voto, Sí, la oposición condicionó el voto. Sí, condicionó su voto ¿a cambio de qué? A ver. ¿De qué? De que liberaran a von Roerich. Ay, a uno de los del cártel. Integrantes del cártel inmobiliario. No piden nada, no le pierden. Sí, Ernestina Godoy puede estar, damos nuestro voto a cambio de la libertad de von Roerich. Échate esa nada más, Y en otra de sus notas, ahora retienen a extorsionadores, dice, pobladores de Ocuilan, también ahí en el sur del Estado de México, también es otro municipio. Retuvieron a 2 presuntos extorsionadores y amenazaron con lincharlos. Wow, qué fuerte. Según los vecinos, operaban a nombre del cártel Jalisco Nueva Generación. Fueron golpeados y rociados con gasolina hasta que la policía los rescató. Wow. Para que veas, es otro municipio de ahí del sur, de Pegaso, Ocuilan. Darían vía libre a AMLO para nombrar ministra, ese tema también, porque también rechazaron otra vez la terna, ¿no? El Senado abrió anoche un escenario inédito en el que se perfilaba que el presidente Andrés Manuel López Obrador nombre a una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tras la negativa opositora de aprobar a una integrante de la terna que propuso el mandatario. Muy bien. Entonces, pues ya va a nombrar a una ministra. Lo que su dedito diga. Sí, entonces, ya sin ninguna oposición de nada. La ley le da esa oportunidad, ¿no? Sobre los microdaños, ¿te acuerdas de los microdaños? Claro, se sintieron los microsismos. Que eran unas mega sacudidas, Sí. En la colonia Miscuac, el sistema de aguas reparó 2 de las fugas de agua producto de los microsismos que se registraron el martes. Las tuberías se fracturaron a 1.5 kilómetros del epicentro. Mientras tanto, vecinos comenzaron a desalojar al menos 8 inmuebles en Benito Juárez que tendrán que ser revisados. Han de ser del cártel, ¿no?
quién sabe, Juan, no lo sé, pero qué bueno que los revisen, digo, todo sea porque la gente no va a salir más. Y en una de las notas también dicen el shock argentino, un día después de que el nuevo gobierno de Javier Milei anunció una devaluación del peso de 54%, Argentina entró en turbulencia. Dice, las petroleras subieron el precio de los combustibles entre 35 y 40%. Wow. Y aquí se quejan por 3 pesos o 2 pesos. La inflación acumulada en 2023 es de 148.2% y se estima que la inflación interanual llegará a 200%. Échate esa. Y el dólar se cotiza a 1080 pesos argentinos. El euro a 1180 y el real 220. Ok. ¿Cómo ves? Interesante. El real es brasileño, ¿no? Creo que sí. Sí, en fin, bueno, así está la primera plana del periódico Reforma. Y hoy es la gran final, ¿no? Sí. La primera parte, ¿no? Sí. Tigres contra América. Uy. Para gusto de Fernando Zárate, ¿no? Exacto. Bueno, ahora nos vamos al periódico La Jornada, que destaca en su primera plana: cederá ante medidas extremas que le exigen los republicanos. Biden sacrificará a migrantes por más apoyo a Israel-Ucrania. Congresistas y defensores de indocumentados repudian los tratos. Trasciende que las acciones serán más severas que las aplicadas por Trump. Recalcan que es una rendición ante el racismo de la derecha. Empeorará la situación en la franja limítrofe, así lo dice un senador demócrata. Y vemos ahí esta imagen, una imagen muy cruda, muy triste. La desesperación de extranjeros en la frontera tejana. Un centenar de migrantes provenientes de Matamoros, Tamaulipas, entre ellos ancianos, mujeres y niños, atravesó ayer el río Bravo en su intento por solicitar asilo en el país vecino. Una cerca de alambre con navajas impidió el paso, al tiempo que integrantes de la Guardia Nacional Tejana los instaban a regresar a la orilla mexicana. Los indocumentados, en su mayoría venezolanos, permanecieron 4 horas en las gélidas aguas hasta que fueron ingresados para tramitar su deportación. Imagínense nada más, qué horror, ¿no? Y más para estos niños, gente adulta, bueno. Ahí se ve un niño desesperado, ¿no? Bueno, se ven muchas personas, niños. Imagínate estar ahí inmersos en las aguas, qué horror. Otra de sus notas que destacan: avalan la pesquisa para un posible juicio político al presidente de Estados Unidos. Lo abrirá la Cámara de Representantes por los turbios negocios de su hijo. Quita a la Cámara el fuero a Uriel Carmona, fiscal de Morelos. Faculta al Ministerio Público Federal a detenerlo en el momento que fije. La decisión por su probable responsabilidad en diversos ilícitos. También disminuyeron 19% homicidios dolosos en este gobierno, según la Secretaría de Seguridad Pública. El pasado noviembre fue menos letal en 7 años. Baja en secuestros, contrabando de personas y delitos financieros. Y otra nota: la ratificación a Ernestina Godoy. Si se excarcela a Von Roerich y al rey de la basura, o sea, imagínense nada más, o sea, de veras que... Y bueno, condiciones del PAN y PRI, Morena la rechaza y aplaza la sesión legislativa. Qué lamentable, pero bueno, así las notas de La Jornada en su primera plana. Sí, como que quieren la libertad, ¿no? Pues, ¿qué? Sí, no. Es la negociación de algún cártel, ¿no? Claro. Sí. Pero pasa no, la o sea, Ernestina Godoy a la fiscalía local, ni una pero cosa liberas ni la otra, a mis aliados. ¿Qué les No, pasa? no. Pero bueno, es lo que destaca. Bueno, Excelsior en su principal tiene una gran preocupación, Excelsior, de que el presidente nombrará a la nueva ministra, hombre. Yo también estaría muy preocupada. Se cae acuerdo en el Senado. La oposición rechazó la segunda terna para ocupar la vacante que Arturo Saldívar dejó en la Corte, por lo que la designación la hará el Ejecutivo por primera vez en 106 años. Wow. Entonces entra en automático ¿A quién escogerá? un agente de la 4T. ¿A quién escogerá? Lo que le preocupaba a la oposición, ¿no? Y ahí está. Ay, no, de veras. Se la dejaron así, bandeja de plata, ¿no? Claro. Y una notita ahí muy interesante. Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo,
le obsequió a Francisco una réplica del Tren Maya durante la audiencia que el pontífice ofrece los miércoles a extranjeros en la Santa Sede. También le entregó una carta del presidente López Obrador. Es por eso que el Tren Maya llega al Vaticano. ¡Tómala! Ridículos. Pero mira la vestimenta de Lara Lezama, ¿no? ¿Cómo la describirías tú? A ver, dime. Inmaculada, ¿no? Como... Ay, no sé, digo, creo que sí es correcto llevar la vestimenta apropiada, pero a veces creo que exageran, o sea, sí. De beata. Sí. De beata, de esa de los supermachos, igualita, ¿no? Igual. Con su... ¿Cómo se llama ese encaje? De esta. Ah, sí, Era muy común. Sí, se me fue el nombre, pero... Sí. Trae tapada la cabeza con esa prenda de encaje. Ajá. Y el vestido hasta acá, hasta arriba de las amígdalas. Ajá. De negro. Ay, Juan. De negro. Negro, pero negro así destacado, ¿no? Negro azabache. Uh-huh. ¿Verdad? Negro oscuro, ¿no? Ay, Juan. No, pero, bueno. pero hay las mangas hasta acá. Hasta acá. Arriba del huesito de la Ay, muñeca, Juan, en lo ¿no? que te fijas. Sí, pues un cronista, acuérdate que es así de mirada profunda. Sí, yo sé. ¿No? Entonces, realmente sí, poco maquillaje, ¿verdad? Sí. Sí, ¿no? Una beata. Sí. La beata de los supermachos. La beata de la 4T. No, así fue la esposa de Andrés Manuel también ahí al Vaticano, ¿no? También sí. Así con sus taconcitos, así chiquitos, sí. Negros, así. Negro igual. Pero ella siempre se viste así, o sea, no sí. fue como que ¿Como nos beata? sorprendiera, ¿no? Sí, siempre le han criticado eso. Pero Mara sí. Sí, como que bueno, en fin. Morticia. No, en fin, esa es la foto que destaca Excelsior en su primera plana de este día. Veamos qué periódico sigue. Nos vamos al Financiero. Sí, no, vámonos al Financiero, que destaca en su primera plana. Ya lo perdí, Juan, ¿ves? Por andarnos ahí fijando en otras cosas. Acá está el Financiero. El Financiero destaca en su primera plana: apunta a la Fed a 3 recortes de tasas en el 2024. Este anuncio es la tercera decisión consecutiva sin cambio y a futura sugiere flexibilidad. Estamos totalmente comprometidos a devolver la inflación a nuestra meta del 2%. Esto lo dice Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal. Y bueno, roto el acuerdo, designaría AMLO a la ministra de la Corte. Esta nota que destacan otros diarios también. Y bueno, Pemex y otras compañías se niegan a aceptar la ciencia que detecta fugas de metano. Esto está interesante, esta nota. Tú eres ambientalista, yo ¿verdad? Soy ambientalista, me encanta el tema ambiental. ¿Sí? Sí, me gusta. ¿El ambiente de Fifi te gusta? Me encanta. Pero no me refiero a ese ambiente. Ay, Juan. Ok. Otra de sus notas aquí que comentar. Sí, aquí ya me exhibiste, Juan. Otra de sus notas, vemos allí en el tema de las elecciones. Claudia Sheinbaum llama a sus promesas de campaña sueños para que no la sancione la autoridad electoral. Ay, qué bonito, ¿no? Sí. A estos sueños. Y Xóchitl Gálvez dice: no era momento para que el presidente del tribunal renunciara. ¿Qué tal? Esta nota también la destaca el Financiero. Quitan fuero al fiscal morelense y Sedena blindará a sur del Edomex con mando especial. Ya veremos qué pasa, porque el tema de las extorsiones sigue dando de qué hablar. Eso del fiscal de Morelos, todavía falta que lo acepte el Congreso de Morelos, ¿no? El Congreso local de Morelos, porque ellos tienen la última decisión y creo que está dominada por priistas. Pues ya veremos, porque se supone que puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? Pero eso está por verse. Uh-huh. Y bueno, es lo que destaca el Financiero en su primera plana. Muy bien. Ahora Milenio, a 8 columnas. Destapan guerra sucia contra Claudia desde redes extranjeras. ¿Ya viste? ¿Tú ¿Ya crees? viste? La mala fe de la gente contra Claudita. ¿Tú crees? Ay, pobrecita. Morena divulga la detección de 17 páginas de internet que operan desde Guatemala y Chile con un mismo patrón de noticias falsas y ataques de odio. Uh-huh. Max Cortázar niega todo. Ay, el maestro de las guerras sucias niega todito. Pero si en las encuestas está como al 80%, ¿de qué guerra sucia se preocupa Claudia Sheinbaum? Sí, exacto. ¿No? Exacto. Es absurdo. En fin.
Texcatitlán, en otra de sus notas de Milenio, emboscan a la gente en salidas del municipio. Autoridades municipales reportaron que hay 20 desaparecidos después de la matanza del viernes pasado y que el crimen embosca a pobladores que salen de la zona blindada por militares. ¿De qué sirve, no? Exactamente. Guadalupe, vivir en pueblo fantasma. Casas quemadas, terrenos desolados y silencio caracterizan a Guadalupe, Chihuahua, uno de los 3 municipios más despoblados. O sea, van con todos los narcos a la venganza, todo, ¿verdad? Así es. En otra de sus notas Milenio dice, perfilan que AMLO elija nuevo ministro. Hay un artículo aquí muy interesante a propósito sobre el tema que tratamos ahorita de los temas laborales, de Regina Reyes Heroles. Okay. Realidad laboral urge discutir ingresos y condiciones. Es muy interesante. Sí. Es muy interesante ese artículo, lo leí en la mañana. Entonces, esas son las notas principales que destaca el Milenio. Aparte, perfilan que AMLO elija nuevo ministro. ¿Qué les preocupa? Sí. Exacto. Bueno, ahora nos vamos al Economista, que destaca en su primera plana: Fed mantiene tasas sin cambio, pero anticipa que habrá recortes en el 2024. La dejó en 5.50% para el año entrante. La intención de la Reserva sería reducir la tasa en 0.75 puntos para dejarla en 4.50. Y bueno, el peso se apreció luego de su anuncio de la Fed. Banxico hoy toma su última decisión monetaria. Y bueno, otra de sus notas: México a la saga en ahorro para el retiro entre países de la OCDE. Su tasa de cotización es 1/3 de la tasa promedio. Crecerá al 15% con la reforma a la ley del Seguro Social. Y bueno, también en el AMLO Tracking Poll, juicio ciudadano suave, porque el presidente AMLO liga incrementos en la aprobación, pero se mantiene entre el 56% y el 57%. Muy interesante. Muy interesante, ¿no? La aprobación del presidente, que sigue... ¿No baja? Sigue muy arriba, o sea, sigue con una buena aprobación. También México limitó maíz transgénico sin valorar el riesgo. Vemos ahí unas grafiquitas. También el nombramiento de la ministra de la Suprema Corte en vilo. Hasta la madrugada en el Senado analizaban el tema, que bueno, ya veremos qué pasa con esta designación. Avalan retirar fuero al fiscal de Morelos, otra de las notas que le hemos comentado y la destacan todos los diarios. 230 diputados votaron a favor, 22 en contra y 170 se abstuvieron. La Sedena lista mando especial para Ledomex. Ya hay personal desplegado en Texcatitlán y se fortalecerán con personal de la Guardia Nacional. ¿Y qué onda con estos 20 desaparecidos que no, dice es Milenio? que, pero ¿sabes qué? Esto es interesante, Juan, porque nadie, lo hemos visto en las notas, o sea, no se había comentado de estos pobladores desaparecidos, que justo cuando salió la nota lo dijimos, ¿no? Seguramente va a haber represalias y van a buscar quiénes fueron los que mataron al payaso. Pues el principal murió. ¿No? Entonces, creo que eso, bueno, esperemos que la Guardia Nacional y todo este mando especial realmente ayuden a los pobladores y eviten más asesinatos y desapariciones. Muy bien. Pues bueno, son las notas que destaca el Economista en su primera plana. 24 horas, el diario Sin Límites, su principal nota dice: cogea el INE en pleno año electoral. Organiza megacomicios sin titulares de puestos clave. Opera con encargado de despacho el área responsable de fiscalizar el gasto de los partidos políticos y sus candidatos, así como proponer sanciones en caso de incumplir la ley. Lo mismo ocurre en la dirección encargada de la administración del personal y los recursos del instituto desde el 3 de abril pasado, cuando llegó Guadalupe Tadei a la presidencia. Eso sí, hay un problema ahí con el secretario ejecutivo, ¿no? Claro. No se ponen de acuerdo. Dice, aquí dice, pues sí, se intentará destrabar ese nombramiento, el de la Secretaría Ejecutiva. Ya creo que ya propuso Tadei como a 3 y ninguno es aceptado. En otro de sus notas chiquitas dice: jurado en San Lázaro avala desafuero de Uriel Carmona. Y alargan discusión para elegir a ministra. Sí, no, se quedó, no la alargaron. No hubo acuerdo, no hubo consenso. En fin, esas son las notas principales que destaca 24 horas en su primera plana. Entonces hasta aquí nuestro recorrido por las primeras planas.
Muy interesante la información y bueno, habrá que esperar para ver las designaciones, claro. ¿no? A ver si ya se ponen de acuerdo, a ver si ya el fiscal de Morelos, el uh-huh. fiscal de aquí de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, Godoy, a ver qué pasa, si la y ratifican o... La ministra, creo que son las 3 notas más importantes que hay uh-huh. en este día, ¿no? Así es. De las primeras planas en general, la información total. Pero ahora nos vamos con el cartón de Louis. Producción, ya lo tenemos por ahí, el cartón de Louis. A ver, vamos a ver cuál es. Es el de mejor sería. Uh-huh. Mira, ese está muy bueno. Dice, mejor sería. ¿Qué piensa usted del desafuero al fiscal morelense? Que mejor sería el desafuero a todos los fiscales. Sí, no. ¿Qué tal? ¿Sabes qué pasa? Que muchos fiscales, no podemos generalizar, pero la mayoría, muchos no resuelven. Y muchos están ahí de adornos, o muchos son así como la imagen, pero tienen a los voceros que prácticamente son los que le hacen el trabajo. Y lo hemos visto aquí en Ciudad de México con Ernestina Godoy. ¿Quién ha sido el que ha salido a dar la cara todo el tiempo? ¿No ha sido su vocero? Sí. Ella pocas veces la hemos visto y ha habido casos muy relevantes donde la fiscal prácticamente no aparece y el que está ahí dando la cara y tratando de resolver es el vocero. Es el vocero. Ulises Lara, que creo que ha hecho un gran trabajo él, pero entonces ¿para qué queremos a alguien como Ernestina Godoy si no está ejerciendo y no está haciendo las funciones como le corresponden? Es protegida, ¿no? Consentida, ¿no? Consentida. Sí, Consentida. pero bueno. En fin, veamos. Pero a cambio de ella, así como el cártel inmobiliario quería negociar, ¿la libertad de quién? De von Roerich. De von Roerich, uh-huh. ¿Y de quién ahorita en otra nota? ¿Del Basuritas? Ah, sí, de Del Basuritas. Sí, del rey de la basura, ¿no? Exacto, sí. ¿No? De Gutiérrez. Sí. Sí, ¿no? Gutiérrez de la Torre. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Y bueno, esto vale mucho la pena comentarlo. Vamos a verlo, ¿verdad? Porque sí, porque en 24 sí. horas, no está en primera plana, está en la página 5. Uh-huh. Dije, no, me voy a fijar muy bien, porque sí tenemos esa encuesta. Tenemos la encuestita de tendencia al cierre de año, producción. Sí, ¿Sí la tenemos? ¿La puedes poner? Para comentarla, porque creo que vale muchísimo la pena platicar de esta encuesta, que ya, si tú me dices que no, Juan, no. Mira, de verdad es que en el intercambio navideño no te va a tocar nada. No. Hoy en la mañana lo comenté con Ramón Zurita, ajá, un apreciado analista y de este espacio, y realmente dice, no puede ser. Es que no puede ser. ¿Cómo es posible que tengan esta? Aquí sí traen bien distorsionada su realidad, porque no es posible. No es posible. No es posible porque además está escondida porque hay unas declaraciones de Xóchitl. ¿Por qué no está en arriba. primera plana? Sí, pregunta seria. No lo vieron tampoco tan seria, entonces ¿para qué las encargan? Exacto. Porque aquí dice claramente es tendencia al cierre de año de 24 horas. Dice. De acuerdo de las eras de Demotecnia, así va la intención de voto rumbo al 2024. Sí. Si este domingo hubiera elecciones para presidente de la República, ¿por cuál partido o candidato votaría? A ver, te doy a ti la primicia que la digas. A ver. Claudia Sheinbaum con un 65%. Para que veas, ¿eh? Pero ¿cómo? O sea, ¿de dónde 65. sacan esos datos? Sí. ¿De dónde sacan esos datos, Juan? Sí, en cambio, Xóchitl Gálvez. No, bueno, hasta lástima me da. 13%, bueno, se lo ha ganado a pulso, ¿eh? Sí, también, ni cómo ayudarla. Sí, se lo ha ganado a pulso. Vi un video muy viejo, creo que era cuando era alcaldesa, que una niña se le enfrentó. Dice, ay, sí lo vi, buenísimo. Dice, señora alcaldesa, yo voy a hacer todo lo posible por prepararme bien para no ser como usted. Tómala. ¿Verdad? ¿Sí lo viste ese? Sí, lo vi. Bueno, la cara de ella era así como de incredulidad, ¿no? De qué onda. Pues sí. No lo podía creer. Sí. Y pues, bueno, y todavía ponen a Samuel García. De las eras de Demotecnia le pone 13% a Xóchitl Gálvez. Y a Samuel le pone un 6%, cuando Samuel ya ni figura, o sea. Pero ve, ¿no?
Todavía sin estar ya en la jugada, Samuel tiene el 6%, entonces si hubiera rebasado por mucho. Por mucho a Xóchitl, ¿no? Sí, yo creo que por algo no les convino que Samuel siguiera, ¿no? Independientemente de todo, independientemente de lo que pasó y de cómo lo manejó Samuel, que yo creo que eso también te habla de la poca experiencia para operar políticamente hablando. Siento que Samuel, si hubiera sido, si bien no le hubiera ganado a Claudia, sí le hubiera dado ahí la batalla. La batalla, ¿no? Sí, pero a Xóchitl no. No, bueno, es que Xóchitl creo que empezó bien, entre comillas. Pero forma mediática, ¿no? De manera mediática, pero a ver, fue una nota inflada, ¿no? Si Milei ganó haciendo campaña en redes sociales, yo creo que en su momento Xóchitl pensó que la estrategia de estar en redes, de estar con las juventudes, yo creo que ella sintió que eso podría ayudarle. Y creo que no empezó mal, ¿eh? Ya me acordé. Sigue tú con la encuesta mientras yo busco esa notita de... Y bueno, está el 1% con Eduardo Verástegui, el otro 1% dicen que no iba a votar, 12% es secreto, 5% ninguno y el 7% no sabe. Pero sí, eso de que esta Claudia Sheinbaum en un 65% se me hace... no sé, es irreal, pero bueno. No, sí, es mucho, es un ejemplo de la desproporción. Y de cómo las encuestas, muchas encuestas sí son pagadas, aunque digan que no, es evidente que esta idea de que las encuestas nos dan una idea del escenario político y que tienen la verdad, yo creo que es ahí donde tenemos que tener cuidado porque... de eso se trata, ¿no? De querernos bombardear con esta idea de fulana va hasta arriba y ya en automático nosotros, pues si ella va arriba tengo que votar, ¿no? Porque es la favorita y no es así, ¿eh? Creo que tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de información y no casarnos con las casas encuestadoras que muchas, si no es que la mayoría, obedecen a ciertos intereses. Entonces, aguas con eso. ¿Ya encontraste la información? No encontré la nota, pero realmente es preocupante porque dice... esa de 24 horas, esa nota, está arriba de esta encuesta ahí en la página 5, que los Xochilovers, ya es un escándalo masivo a favor de Xóchitl, ¿no? ¿Quién está manejando las redes de los Xochilovers? Pues sus hijos, ¿no? Sus hijos, ¿no? Entonces, también traen la calidad bien alterada, ¿cómo? Yo no he visto así en redes sociales que Xóchitl sea la superstar y Xóchitl Milei vaya a arrasar con todo el país, ¿no? No, pues no. Es una gran mentira esa nota. Xóchitl Milei Bukele no creo, o sea, no creo. Pero también es cierto que en redes sociales, y eso porque yo lo veo mucho en redes como Instagram, TikTok, donde hay mucha chaviza, sí, muchos dicen que no van a votar por Claudia y otros no, Xóchitl va y otros no. O sea, sí es un jaloneo tremendo en las redes, pero eso no es suficiente. Habrá que esperar el día que tengamos que salir a votar. Es ahí donde se van a definir muchas cosas. Sí. Y todavía falta, que eso es otro. Eso es importante. Para ir a votar todavía faltan algunos meses. Y yo ya veo las candidatas un tanto desgastadas, un tanto su imagen, sus campañas, como que... no sé, Juan. Sí, la risa Tengo mis dudas. Yo creo que a Xóchitl a su risa ya le pusieron Botox, ¿no? Para que se quedara así. Sí. No lo sé. Porque es más falsa esa sonrisa de Xóchitl que una moneda de 15 centavos, ¿eh? Ay, bueno, pero por lo menos se ríe, ¿no? Que la otra señora, bueno, no sabe si está enojada, está feliz, está triste, o sea, sin expresión, ¿eh? Sí, se te hace. Sí, no, de verdad, no tiene expresión. Y la eso, Mona Lisa sí eso de repente sonríe, ¿no? No, como que tiene así una sonrisita muy sutil, pero Claudia, con todo respeto, creo que es lo que le ha faltado, conectar con la población, porque no transmite, o sea, no es alguien como que digas, ay, mira qué buena onda, tiene muy buena vibra y acá, ya sabes. Ah, ya está, mira, ya encontré la nota. A ver, échale. Dice, Ola Digital impulsa campaña de Xóchitl. Dice, bajo el lema Con todo el corazón, los Xochilovers buscan redefinir el panorama político mexicano de la mano con la precandidata presidencial Xóchitl Gálvez a través de herramientas digitales. Este colectivo digital ha tomado fuerza consolidándose como un fenómeno que trasciende las barreras partidistas convencionales, impulsando un proyecto que le apuesta al futuro, señalaron los Xochilovers en un comunicado. Hazme el favor.